Salud amigos, aquí empieza esta segunda edición del podcast que elaboramos los amigos de Izquierda en Positivo, la izquierda nacionalista, confinados en positivo. Intentamos estar cada día, ojalá que estemos poco tiempo, ojalá que esta locura acabe pronto, pero mientras estaremos aquí pues intentando entretenerles, intentando informarles siempre desde nuestra opción en positivo y desde la izquierda no nacionalista. Saludamos por Skype, ya que estamos separados, por supuesto. Enrique Sanjurjo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Tony García Pérez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Miguel del Amo y los tres formamos parte de la Junta Ejecutiva de Izquierda en Positivo. ¿Cómo ha ido el día, compañeros? Bueno, muy ocupado porque estáis vosotros trabajando con teletrabajo. ¿Cómo ha ido el día? Enrique. Pues bien, como tú has dicho, ocupado, la verdad. Yo te digo, estoy sorprendido de lo ocupado que estoy, la verdad, porque te el trabajo y luego también te apuntas a cursos, te intentas, a veces a mí me pasa, ¿no? Como que te pasas en estar ocupado. Me he apuntado un montón de cosas y tal, y ahora la verdad es que estoy todo el día haciendo historias. Y bueno, me he hecho un horario e intento cumplirlo, claro. Tener, pues, comer a cierta hora y todo. Como siempre, pero en casa, claro. Entonces eso es verdad que se hace un poquillo duro. Pero bien, pero bien. ¿Y tú, Tony? Muy liado, yo es que la verdad es que no he parado en todo el día. Hoy ha sido uno de los días más estresantes que hemos tenido y la verdad es que paradójicamente, ayer se lo decía a un cliente, digo, paradójicamente tenemos más trabajo ahora confinados que antes del confinamiento y vamos a saco, a tope vamos. Pero bueno, es importante. Al final yo creo que las crisis son oportunidades y ahora es una buena oportunidad para nosotros, sí. Yo estaba pensando hoy bueno, estuvimos debatiendo si nos presentábamos a las elecciones vascas y gallegas, que lo creíamos bastante oportuno, aunque al final decidimos no hacerlo y centrarnos para las catalanas. Pero claro, esto pasó hace unas cuantas semanas y Enrique, parece que pasa esto hace 1.000.000 de años, ¿no? Porque ahora ni van a votar los gallegos y vascos a corto plazo y las catalanas pues ya ni se vuelve a hablar de eso. Por supuesto, ha pasado a un segundo plano, ¿no, Enrique? Sí, sí, no, lo sorprendente de esto es que casi cada día, prácticamente cada hora cambia el escenario completamente. Yo me acuerdo sí, lo que decías tú, el fin de semana pasado, que parece muy lejano, era, bueno, cambiaba el escenario casi cada día. El jueves parece, bueno, sí, hay que hacer algo, no sé qué. El viernes nos recomendaban quedarnos en casa y luego el sábado o el domingo ya fue, mira, estado de alarma y bla. Entonces casi cada día cambian las cosas. Y lo difícil de esto, claro, es hacer predicciones o saber qué va a pasar, porque claro, hay quien dice, bueno, el confinamiento 15 días, hay quien dice un mes, la economía también, que es lo que en el fondo bueno, en el fondo no, pero esta vez parte de la gravedad de la gravedad de todo esto es el parón de la economía. Y entonces tampoco se sabe muy bien cuánto va a durar, cuánto hay que parar. Bueno, ahí estaba un poco el debate, ¿no? Si es mejor parar un poquito mucho tiempo o parar absolutamente todo durante menos tiempo, ¿no? Es un poco el debate que había también en Italia. Lo difícil de eso es que cada día, casi cada hora cambia todo. Y es muy difícil prever qué va a pasar. Sí, por eso, aunque se han cometido muchos errores, ahora lo que tenemos que hacer es confiar, ¿no?, en nuestros gobernantes y que hagan lo mejor posible, porque también, aunque se han cometido errores a sabiendas, ya lo debatiremos dentro de un tiempo, pero también se han cometido errores por desconocimiento. Por ejemplo, la Generalitat ahora está comprando mascarillas que van a llegar dentro de una semana, pero es que se dijo que las mascarillas no servían para nada, cuando es un virus que está en el aire y que la mascarilla, pues si no es vital, sí que afecta más, es más peligroso que te toques la cara, que te toques los lagrimales, pero una mascarilla por lo menos no molesta y seguramente sí que es positivo. O sea que se han cometido errores, pero que los hubiésemos cometido todos. Son errores que los hubiésemos cometido todos. Fíjate que una de las intervenciones de uno de los delegados de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía eso, de que, bueno, mira, errores todo el mundo, todos los gobiernos han cometido y van a cometer, pero lo importante es actuar. Es decir, muchas veces, lo decía él, que muchas veces muchos gobiernos han dejado de actuar por el miedo a equivocarse, pero eso era el peor error, la inacción era el peor error. Era mejor hacer algo, o al confinamiento hasta algún cierto nivel u otro, o cualquier otra medida, pero hacerlo, ¿no? Adelantarse al virus.
Y entonces, bueno, eso ha sido probablemente errores han tenido todo el mundo y no ha habido solución perfecta, porque cuando haces una cosa estás digamos, estropeando otra, ¿no? Si tú confinas a todo el mundo, paras la economía al 100%, nadie en absoluto trabaja, estás destrozando la economía, pero mejor, eso es más solucionar la pandemia más rápido. Pero entonces es difícil, porque cualquier cosa que hagas va a tener pros y contras. Yo creo que es muy difícil, todas las decisiones van a tener pros y contras y es difícil decidir. Y tanto que sí. Hoy estamos a 25 de marzo, son casi las 7 de la tarde. Lo digo por si ustedes están escuchando este podcast dentro de unas semanas, que valoren nuestras opiniones dependiendo del momento en el que estamos, ¿no? Ahora, si nos equivocamos, pues entender por qué lo hicimos, o sea que los datos que tenemos son los datos que hay, ¿no? En la actualidad. Ahora mismo en España tenemos 47.610 infectados, ya hay 3.486 fallecidos, 5.367 recuperados y 3.166 personas pues, en un estado grave. Quique, Tony, hemos superado a China, que eso parecía hace una semana, no sé, una meta, ¿no? Como imposible, ¿no? Cuando lo superó Italia, la verdad es que ya nos sorprendimos, pero es que ya lo hemos superado nosotros. Tenemos más fallecidos que China, que da el ejemplo. ¿Qué podéis afirmar? Sí, bueno, yo creo que también es importante, bueno, China, eso también, mira, fíjate, eso también va a ser un análisis a posteriori cuando acabe todo esto interesante, ¿no? Cómo las medidas tomadas por China han sido más rápidas y más efectivas sí, sobre todo más rápidas, más que Italia o España. Y yo creo que hay un factor determinante que es el tipo de gobierno que hay aquí y el tipo de gobierno que hay allí. En China, el gobierno chino no tiene ningún precio político, entre comillas, que pagar. Simplemente decide algo y se hace y punto. No hay nadie que lo cuestione, no hay ningún precio político que pagar, ni ninguna elecciones que ganar. Aquí sí. Entonces aquí cuando los gobiernos aquí en Europa han tomado decisiones, por suerte o por desgracia, han tenido eso en cuenta, ¿no? La popularidad de sus decisiones o lo que a la gente lo iba a aceptar o no. Allí han sido expeditivos, han dicho, mira, esto es grave, vamos a confinar a la gente. Y eso probablemente ha influido en que China ya ha conseguido bajar la curva, ¿no? Ya no hay infectados nuevos y ya empieza a haber más recuperaciones. Eso es un análisis interesante, la diferencia entre China y Europa. Sí, pero había el segundo país con más infectados y fallecidos, era Corea del Sur, que ya no es tanto como China, aunque sea un país también asiático, y ahí han reaccionado de una manera diferente, no tan dictatorial, por decirlo, como China, ¿no? Ejemplos, ¿no? Que aquí los chinos aquí, de que viven con nosotros, que veían bien, que valoraban que en China, pues eso, se supiese dónde viven los infectados, ¿no? En el segundo, tercera vive, pues cosas que aquí no lo veíamos con buenos ojos, ¿no? Se llama el Corea del Sur. Ahí han tenido la suerte, ¿no? Entre comillas, de que en 2015 tuvieron pues una gripe semejante y ya lo tenían entrenado. Y ahí lo que han hecho es muchas pruebas, pero pruebas en plan restaurante de comida rápida, o sea, sin bajar del coche te hacían la prueba y en 15 minutos sabían si lo tenías o no lo tenías, ¿no? Y ha sido la manera de acotar, porque así separaban rápidamente los que estaban contagiados. Pongo ejemplo de Corea, porque es que hace una semana China y Corea e Irán, ¿no? China, Corea e Irán eran los países que están destacadísimos del resto y ha sido Italia poco a poco que ha ido subiendo y España detrás, ¿no? Aunque también, Tony, yo creo que tenemos que valorar, Enrique, tenemos que valorar también que Italia y España, aunque tienen estas cifras tan malas, yo creo que tenemos que valorar la transparencia, porque desde luego hay que dudar de la de otros países. Y eso que en otros momentos nos daría lo mismo, lo que diga otro país, yo creo que eso perjudica a todos, porque es que a mí me interesa mucho saber lo que funciona en un país y lo que no funciona en otro país, qué clima tiene ese país para poder solucionar o adelantar, ¿no? La solución aquí en España, ¿no? ¿Algo que decir, Antonio? Sí, o sea, también es verdad que el factor social es muy condicionante sobre las situaciones que han habido
en referencia a otros países. Por ejemplo, nosotros somos muy de tocar, muy cercanos, nos damos besos, somos muy mediterráneos, muy latinos. Pero en China esto no sucede. En Alemania quizás tampoco. También sería un punto de distensión ahí. Lo que pasa que sí que es verdad que la transparencia que hemos tenido nosotros y los países como Italia dejan mucho que desear de la transparencia de Francia, una Alemania. Bueno, el China hasta cierto momento también se decía que era poco transparente. Pero sí que hemos visto que si realmente han tenido 3.000 fallecidos, las medidas de contención han sido muy eficientes y aunque fueran el doble, sería aún menos que Italia. Por lo tanto, bueno, aquí hay unos puntos de distensión y de diferencias entre otros países que me gustaría que a toro pasado todos pusieran la verdad por encima de la mesa y dijeran, pues oye, pues en cambio de 100 muertos hemos tenido 500. Pero esto al fin y al cabo más o menos va a tardar a salir a la luz, pero tiene que salir. Porque al final estos somos todos. Sí, pero fíjate que también no es una cuestión de lo que quieran ocultar o no, la falta de transparencia, que bueno, habrá que verlo si sí o no, que es posible que sí, sino también de lo que no, la metodología no es uniforme. Es decir, cada país está contabilizando un poco lo que, bueno, pues según su propia metodología y según lo que entiende, y por eso es lo que decía, es que es difícil comparar. Entonces también volvemos a que es importante estandarizar cómo medimos las cosas. En este caso es la cuestión sanitaria, pero claro, es importante estandarizar para que lo que dice Miguel, podamos saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. No, está claro. Y además la coordinación entre instituciones es súper importante. Obviamente en China es todo hacia una dirección, pero aquí es verdad que cada comunidad autónoma tiene su chiringuito y entonces esto, en cambio de beneficiar y a la gente, ha perjudicado sobre todo en la ralentización de algunos recursos. Y en el tema de las mascarillas, lo estamos viendo, los guantes, los EPIs, los equipos de protección individual. Fíjate, Hostia, es que ha fallado mucho por ahí. Y el Totalmente. tema de no desplegar la UME el día 2 o el día 1. Fíjate una cosa, mira, un ejemplo mucho más sencillo, en la compra de material. Es mucho más eficiente y vas a conseguir un mejor precio. Si tú compras material como el gobierno de España y compras material para toda España, que si tú haces pedidos Madrid, Cataluña, Murcia, por separado, Exacto. que es lo que está pasando ahora. Es decir, tú tienes menos capacidad de negociación si tú eres Murcia, a si tú eres España entera. Y eso es al final el dinero público. O sea, la mejor manera de optimizar el dinero público y de obtener lo más posible del dinero público es hacer compras unificadas. Pues vamos a hablar de esto, no tanto de criticar a corto plazo, sino de adelantar un poco las conclusiones, ¿no?, que podemos sacar después de cuando volvamos a una vida lo más cercana a la normal. La devolución de competencias. Nosotros que nos hemos presentado en 2 elecciones generales y también las europeas y municipales, bueno, en las elecciones generales pedíamos la devolución de competencias. Tú, Toni, que fuiste nuestro candidato por Barcelona, candidato a la presidencia, en el vídeo, en el spot electoral, pedías esto, ¿no? Sobre todo la devolución de competencias de educación, por supuesto, pero también la totalidad de justicia, que hay algunas cosas que todavía son competencias de la comunidad autónoma, pero pedíamos la totalidad para el Estado, y también de la sanidad, que mucha gente decía, bueno, pero la sanidad, ¿por qué? Bueno, pues porque no tiene sentido que haya 17 sistemas sanitarios, ¿no? Que tengas problemas para que te atiendan en otra comunidad de España, siendo pues ciudadano español. Es un tema yo creo que importante. La cosa hubiese ido mejor. Ya sé que, porque claro, tienes que hacer un estado de alarma para poder tener la mano más libre. De la otra manera es que ya tienes esas competencias y las podrías haber ejercido desde el primer día, ¿no? Yo supongo que estáis a favor, ¿no?, de lo que he dicho. No, sí, sí. Es que eso es así. Quique, perdona, entra tú. No, sí, totalmente. Que tú decías, bueno, claro, una de las conclusiones del estado de alarma es que efectivamente algunas competencias de sanidad y la gestión de todo esto ahora se hace desde el Ministerio de Sanidad. Pero fíjate que aún así las comunidades están haciendo un poco por libre. El otro día hablaba en la Comunidad de Madrid que habían hecho unas compras de unas mascarillas, luego en otro sitio que habían hecho otras compras. Es decir, yo creo que, bueno, que obviamente en una crisis como esta, si el mando está centralizado y en una organización es mejor, pero aún así aún falta. Es decir, lo que tú dices, es necesario que las competencias
no solo en esta arma sean del ministerio, sino que siempre sean del ministerio. Porque esto no es solo, en este caso concreto de la pandemia, no es solo la gestión de la crisis, también es la planificación previa. Es decir, si tú has tenido una planificación previa a nivel estatal, a nivel global, pues luego cuando tengas que ejercer ese plan que has hecho cuando vienen mal dadas, como es el caso, pues va a ser mejor, la gestión va a ser mucho mejor. No, si es que además, perdona. No, adelante, Tony, no, por favor, adelante. La eficiencia de todo unido es mucho más alta que separados entre 17 cosas pequeñas. Es que en épocas de crisis se ve los puntos débiles de las grandes naciones y aquí tenemos muchos puntos débiles. Es que después de esta crisis habrá un cambio de paradigma que tenemos que solventar sí o sí, porque si no, a la próxima nos la vamos a pegar de morros. Y eso no puede suceder. No puede suceder. Se da la circunstancia de que, bueno, pues tenemos a Salvador Illa, que se le dio pues el ministerio más, pues más fácil y más tranquilo, porque claro, es que Sanidad no tiene competencias. Prácticamente el trabajo de un ministro es pues dialogar con grandes farmacéuticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha pasado de tener el ministerio más fácil, por lo tanto, pues bueno, pues no tener un perfil médico, ¿no? A ser una de las personas más importantes, ¿no? ¿Cuándo? Si ese ministerio, y no estoy quejándome ni de Salvador, por supuesto, que me entienda el oyente, que pobre pues está haciendo todo lo que puede. Pero es que claro, está ahí, se le dio ese ministerio porque no tiene competencias y que por esta locura, pues si hubiese tenido las competencias de sanidad del gobierno central, se hubiese elegido otra persona, y Salvador Illa estaría en otro, que por supuesto que tiene está preparado para estar en otro ministerio. Pero entendéis, ¿no? Que es importante, yo creo, darnos cuenta de que al final todo es organizarnos y no pasa nada. Nosotros somos autonomistas, defendemos las autonomías y que tengan sus competencias, pero que hay unas que sí que tienen que estar centralizadas, pero no por capricho, sino es que se ha demostrado que es por el bien de todos. La educación, porque se manipula, es una herramienta ideológica, y la sanidad por el bien de todos los españoles. Yo creo que esto es una conclusión que cada vez yo creo que más gente lo está viendo. Nosotros, pero bueno, sí, lo está viendo, pero después llegan las elecciones y somos el único partido que lo pide. Cuando yo creo que lo tenían que pedir todos, ¿no? No, sí, lo tenían que pedir todos y además, ¿sabes qué pasa? Que esto se ha convertido en una carta de cambio y en la silla póstuma de mucha gente. Y podríamos criticar muchos partidos, pero al fin y al cabo, son los ciudadanos lo primero. Y cuando se ha visto ahora que la eficiencia ha sido nula o muy defectuosa, después veremos a ver qué está pasando aquí. Igual nos toca un momento también de reflexión, que igual necesitamos lamentablemente, este tipo de situación así tan grave para que la gente se dé cuenta de que lo que estamos pidiendo nosotros desde el minuto 1 era necesario para el bien de toda España. Y esto ha costado, pero bueno, igual, oye, ahora será mucho más fácil de que la gente nos pueda escuchar hablando de estos temas. Claro, pero fíjate además que es un patrón que no solo reivindicamos aquí a España, entre las comunidades del Estado central, sino es una cosa que se va a replicar también a un nivel superior. Y también ha pasado en Europa, con lo que hablábamos antes, ¿no? Que cada país está haciendo un poco lo que cree que debe hacer, con la metodología que cree que debe hacer, y estoy convencido que después de esto alguien va a poner sobre la mesa metodologías y procedimientos conjuntos. Es decir, es el mismo patrón, ¿no? Es decir, que la gestión o la creación de un plan de contingencia para este caso se haga a un nivel superior, para ir todos a una, para optimizar los recursos y para descubrir qué es lo que funciona y qué funciona mejor, y en el fondo para ser más eficientes. Es que al final la eficiencia es juntarnos todos y remar todos a una. Sí, y en ese caso también tenemos que reñir a ese gran proyecto que es el proyecto de Europa. La verdad es que está dejando mucho que desear, Europa. Sí. Estamos actuando cada uno pues como puede, y la verdad es que es una pena. Pues hubiese sido un buen ejemplo de que Europa es algo más.
Sí, pero fíjate que también a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no hay mal que por bien no venga, ¿no? A lo mejor esto es como un subtoque de atención para seguir avanzando en la integración europea. Hay quien decía, se está hablando ahora de que incluso Alemania podía llegar a aceptar los eurobonos, ¿no? O sea, de esa deuda mutualizada, ¿no? Que en vez de cada país emita deuda y que a Alemania le salga gratis y que a Italia o a España le salga la deuda carísima, pues a lo mejor esto nos sirve como toque de atención para, bueno, hacer una deuda europea y conseguir financiarnos mejor, todos. Por ejemplo. Antes he dado las cifras. Ayer ya anunciamos que iba a ser el peor día ayer, que hoy iba a ser peor que ayer y que íbamos a ver pues imágenes duras, pues, como hospitales de Madrid, donde los pacientes están en el suelo, etc, etc. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que mentalizarnos de que esto va a llegar, pero que son unos días y que tenemos que poner la mirada, pues eso, dentro de un mes, donde ya estaremos mejor, pero sin engañar. Somos confinados en positivo, pero tampoco vamos a engañar. Vienen días muy duros y tenemos que mentalizarnos de que van a llegar y que por lo tanto tenemos que estar preparados. Y que, un buen consejo, tampoco hace falta estar súper informados, ¿eh? No hay que estar viendo la televisión todo el día, porque los medios de comunicación están obligados a dar información y dar las informaciones que tienen, ¿no? Y por lo tanto yo creo que también pues desconectar un poco de las noticias, conectarse media hora, ver la rueda de prensa del ministro, etc., estar un poquito informados, por si acaso hay alguna noticia importante, pero que tampoco la saturación tampoco es conveniente, porque van a venir días duros, pero tenemos que echar la mirada un poquito más a medio plazo, a esas 3 semanas, a ese mes, donde seguro que estaremos mejor. En la crisis de 2007-2008, pues se nos metió en un gol, porque se medio solucionó la crisis, pero todos los cambios no han vuelto. Es decir, que volvemos, lo que nos quitaron, lo que decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pues sí, esos privilegios, entre comillas, no nos los han devuelto. Yo creo que esto, tengo miedo a que se devuelva, ¿no? Que esto vuelva a pasar y que este neoliberalismo pues, nos vuelva a meter un gol. Que es cierto que ahora en el número de víctimas, de fallecidos, es más importante que se hubiese actuado antes que no el número de camas y de médicos, ¿no? Pero también es importante, y si no habrá que verlo si nos comparamos con Italia, donde la sanidad es mucho peor que España. Aunque después habría que ver si es cierto que somos la mejor sanidad del mundo, porque comparado con otros países de al lado donde apenas están teniendo pues, fallecidos, pues habría que compararlo. Pero bueno, no es el momento porque tampoco tenemos todos los datos para poder valorar. Pero como ejemplo de este truco, ¿no? del neoliberalismo, Jeff Bezos, pues si no es el hombre más rico del mundo, por ahí andará, el dueño de Amazon, ha pedido, bueno, él ha donado dinero, por supuesto, pero ha pedido que se donativos para pagar las bajas de sus trabajadores. Está poniendo al mismo nivel una empresa privada como es Amazon, pues a los médicos o a los policías, o etc. ¿Qué opináis de esta noticia? Yo creo que la he seleccionado porque llama la atención. Y lo ha dicho sin sonrojarse, ¿eh? ¿Quique? Enrique. Sí, bueno, yo creo que es un gran amante de Amazon, aunque ahora no, ¿eh? No, yo creo que la cuestión es esa, es un poco sorprendente y parece ser, bueno, que es un poco imagen o deliberada o si no intencionada de ponerse al mismo nivel de importancia de, bueno, pues de las autoridades públicas, de los médicos, de los sanitarios. Bueno, y al final es lo que tú decías, ¿no? Cualquier empresa en un sistema de libre mercado capitalista lo que intenta es copar el mercado y Amazon, por desgracia, lo ha conseguido. Cualquiera que intente de competir contra Amazon ahora mismo es un iluso. Y es bueno, ese es el problema de todo eso, también de todas las crisis, ¿no? Las crisis en sistemas capitalistas, al final quien la paga son los de siempre, son los de abajo, y quien sale beneficiado son los de arriba. Es ese 1% que, bueno, que es esa punta de la pirámide. Y es lo que tú dices, tenemos que, cuando pase todo esto y estemos recuperados, tenemos que luchar por eso, por no aumentar la desigualdad, porque esta crisis no la paguemos siempre los de abajo. Y no quiero abrir un melón, pero sí que nos hemos que posicionar, porque evidentemente a corto plazo cualquier donativo que dé un millonario, bienvenido sea. Cualquier donativo que dé,
bienvenido sea. Pero evidentemente todo esto me recuerda mucho a las mesas petitorias del franquismo. Ya se está pidiendo a que después de que pase esta locura, pues se quede pues hacer una ley de mecenazgo para que quede más claro, vamos, que sea esto como América, de que la gente en los hospitales son pues el capricho de un millonario, etc. Aquí lo que hay que lograr es que la gente pues cotice en España, que pague todos los impuestos y que sea el Estado el que tenga que pagar los hospitales y la sanidad y las fuerzas de orden público. Aquí lo dejo. Evidentemente, a corto plazo, si un millonario da dinero en estos casos, no vas a decirle que no. Pero esto es como Open Arms, por ejemplo. Evidentemente son personas que están salvando vidas, pero es un trabajo que tienen que hacer los gobiernos. ¿Me entendéis? ¿No? Y supongo que sin abrir ese melón, evidentemente ahora estamos en el corto plazo, todo lo que venga, cualquier ayuda es buena, pero que si esto va a servir para cambiar ese paradigma, pues nosotros no estamos de acuerdo. Lo que hay que hacer es que la diferencia entre los millonarios pues sea menor y hacer una redistribución de la riqueza, que es un concepto que asusta a mucha gente, pero que cada vez hay más diferencias entre ricos y pobres, y cada vez somos más los pobres. Los que damos clase media, pues podría ser que somos considerados ahora como pobres. Y si no, se verá cuando acabe esta locura. ¿Verdad, Tony? Tú comentabas anteriormente, ¿no? Antes de entrar en antena, es que hay mucha gente que va al día y que pagar pues la hipoteca pues va a ser un problema. Y los bancos, una cosa es lo que dice el gobierno, pero después hablas con el banco y es un montón de papeleo, es un montón de complicaciones. Vamos, que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va a pasar, y que seguro que mucha gente a corto plazo va a pasarlo mal, que es la gente que vive al día, ¿no? Que es la mayoría de los españoles. Pues, Enrique, ¿algo más que añadir a nuestra audiencia? Vamos a acabar. Tampoco queremos cansar a nuestros amigos. ¿Algo más? No, qué ánimo. Que mucho ánimo. Mucho ánimo y bueno, y la cabeza firme y la cabeza fría. A esas personas, tú que vives en un pueblo pequeño, Tony, de la Cataluña profunda, hay gente paseando, claro, ahí hay menos riesgo, ¿no? Porque hay menos riesgo de contagio. Y también hay mucha gente que está trabajando en los campos y en la ganadería, que tiene que trabajar, por supuesto, porque si no, nos faltaría la comida, los de las grandes ciudades. ¿Ves ahí, cómo ves el ambiente en un pequeño pueblo? ¿Está la gente más confinada o más o menos? Sí, confinada está mucha gente. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente del campo no ha parado. Y esta semana sí que me he dado cuenta que hay mucha gente paseando perros. Ayer comentaba, yo tengo amigos por todos lados, comentaba con una veterinaria que está bastante metida en el tema de la veterinaria a nivel comarcal. Me decía que había una perrera cerca de aquí de Cataluña Central, que nunca jamás habían agotado, o sea, estaba vacía. Porque había habido mucha gente que había llamado para llevarse perros y se los han llevado a casa para pasearlos. El problema está en que en verano, ¿qué van a hacer con esos perros? Y ahí está la doble moral, ¿no? Que muy bien para pues adoptarlos ahora, pero luego cuando ya no los necesiten para salir, porque para eso los han adoptado, para salir de casa, ¿qué va a pasar con esos perros? Entonces, bueno, está aquí, sí que he visto muchos perros esta semana, la gente está en casa igualmente, sí que es verdad que se mantienen el orden de confinamiento, pero la gente pues sale más, aquí hay menos restricción, la verdad es que sí, y la gente está un poco más calmada, pero cuando vas a la ciudad, pues a Barcelona, pues se nota distinto, el ambiente está más tenso allí, pero bueno, de momento nosotros vamos pasando. Bueno, yo antes de despedirme quería desear que mucha salud y mucha fuerza para todos los oyentes que nos están escuchando y ánimos y paciencia. Y que si vamos por la calle, cuando vamos a comprar, que hay que guardar el 1,5 metros de distancia social, pero que no pasa nada por saludar a la gente, sonreír a la gente. De verdad, esto lo digo porque la gente está muy negativa, está muy negativa. Y somos vecinos y hay que sonreír, ¿no? Porque desde luego que la culpa no la tiene el vecino. Y en este caso, también hoy voy a enviar un saludo, ya que, por supuesto, a los médicos, a las fuerzas de orden público, pero también a los reponedores de supermercados y a los cajeros y cajeras, porque la verdad es que yo, por lo menos en mi barrio, se están portando divinamente, porque la gente, hay de todo, gente muy nerviosa, pero siempre con una sonrisa y trabajando.
y estos no tienen aplausos, no tienen prestigio social, porque ser reponedor es de lo peor que hay, como prestigio social, y el sueldo tampoco es que sea maravilloso. Y están ahí trabajando constantemente, ¿eh? Y yo creo que también se merecen nuestro aplauso, sobre todo por la simpatía que tienen. Están muy bien adiestrados, la verdad es que alegran ese ratito que estás, y con buena educación te dicen que no te entretengas y que vayas a comprar pues lo que necesites, lo básico, y para afuera, que entre otro. Compañeros, muchas gracias. A los oyentes, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos el Facebook y el Instagram de Izquierda en Positivo, donde vamos a colgar pues este podcast cada día. Muchas gracias a Enrique Sanjurjo, Tony García Pérez, muchas gracias. Gracias. Habló Miguel del Amo, y a todos ustedes, salud.